Buenas tardes, profe. Le damos la más cordial bienvenida a esta entrevista. Mi nombre es Beverly Pomares. Actualmente curso la maestría en entornos virtuales de aprendizaje en la Universidad Tecnológica de Atenas. En esta ocasión nos encontramos con el profesor Vladimir Villarreal Contreras, del cual le damos la cordial bienvenida y vamos a leer su hoja de vida. El doctor Vladimir Villarreal Contreras culmina en el 2012 el doctorado en tecnologías informáticas avanzadas. En el 2009 el máster en tecnología informática avanzada en la Universidad Castilla-La Mancha en España. Tiene un posgrado en docencia superior de la Universidad Autónoma de Chiriquí. Estudios complementarios en inglés, Conversation parte 1 y parte 2 del St. Clair College en Canadá. Licenciado en tecnologías de programación y análisis de sistemas de la Universidad Tecnológica de Panamá. Cofundador del grupo de investigación de tecnologías computacionales emergentes con las siglas GITCE, director de la red temática AMITIC entre la Universidad Tecnológica de Panamá y las universidades de Colombia, Costa Rica y Bolivia. Miembro del grupo Modeling Ambient Intelligent de la Universidad Castilla de la Mancha, España, y miembro de la Asociación para la Inteligencia Ambiental en España, promovido como investigador del año en el 2016-2019 por la Universidad Tecnológica de Panamá, en el 2021 como premio de excelencia por la Universidad del Istmo y como uno de los 10 jóvenes sobresalientes en la categoría de logros académicos por la Cámara Junior de Panamá, miembro del Sistema Nacional de Investigación de la CENACIP como investigador nacional durante 3 membresías consecutivas. Actualmente está trabajando en temas de ambientes inteligentes, computación pervasiva y computación ubicada en aplicaciones a ambientes y asistenciales de salud móvil, monitorización móvil de pacientes y ciudadanos de salud, en donde ha podido publicar artículos de interés en revistas como Aportes a la Investigación, consultor y asesor en la implementación de planes de la TI para pequeños y medianos empresas. Ha participado en 11 proyectos de investigación de índole internacional y nacional. Ha publicado 11 artículos en revistas indexadas internacionales y 4 en revistas no indexadas. 11 capítulos de libros, más de 35 contribuciones a congresos, 2 ediciones de libros y 2 veces editor invitado para la revista indexada TechSource.
Ha participado en la organización de 7 congresos internacionales y nacionales como comité de programa, comité de organización y presidente de congreso. Actualmente es profesor a tiempo completo con un doctorado de cuarta de la Facultad de Ingeniería de Sistemas Computacionales en la Universidad Tecnológica de Panamá. Gracias, profesor Vladimir, por haber aceptado esta pequeña reunión, pequeña conferencia. Bienvenido. Estamos haciendo una investigación sobre el uso o acceso de las TIC en educación en América Latina. De acuerdo con Kruby, en su artículo Dimensión Social del Acceso y Uso y Programación de las TICs, el acceso con la que puede entenderse como una entrada o paso, aunque también se vincula como la acción de acercarse a algo. Si vemos el acceso desde el punto de vista del derecho, se refiere al modo de acercarse a algo en el depósito, con el propósito de conseguir su dominio. Esta última idea es interesante porque al vincularla con las TICs, induciría que el acceso en definitiva facilita el dominio sobre esas tecnologías. Antes esta premisa, se tiene la primera pregunta, profesor. ¿Considera usted que Latinoamérica y Panamá se encuentra en una posición en que la educación, viendo educandos y educadores, tiene ese dominio de la tecnología? Si su respuesta es afirmativa o negativa, no puede señalar el porqué de cada uno. Gracias, Beverly, por la invitación. Es importante empezar a hablar de este tema haciendo un antes y un después. Y creo que la pandemia fue un elemento detonante de muchas situaciones que ponen en frontera el antes de pandemia y el después de pandemia, ¿verdad? Y tomando en cuenta también cómo se desarrolló esa actividad. O sea, América Latina en general estaba haciendo sus mayores esfuerzos para facilitar procesos de mejor conectividad, mayor acceso de las tecnologías en el aspecto del entorno educativo, mejor uso de herramientas que apoyaran ese proceso de enseñanza-aprendizaje, y muy probablemente en esas primeras aproximaciones estábamos un poco lentos, ¿verdad? El camino a la transformación de la parte educativa en el sector tecnológico era algo lento. Nos dimos cuenta de ese momento cuando empezó la pandemia a surgir, ¿verdad? Y empezamos a detectar esas deficiencias. Pero aquí lo importante es que posterior a ello pudimos desarrollar estrategias como países, y nosotros, por ejemplo, escribimos un artículo con un estudio de los países de América Central, en donde evaluábamos cuáles eran esas características o esos avances o esos elementos que consideraba su universidad que habían mejorado en el aspecto de tecnología, y muchas de las respuestas identificaron que muchos de los países mejoraron conectividad, mejoraron plataformas tecnológicas, mejoraron uso de herramientas y de simuladores en línea, lo que quiere decir que ese proceso ha ido en evolución, y todavía es muy probable que nos queden muchas cosas que mejorar, pero ese momento de hace unos años atrás a lo que tenemos actualmente
ha habido un crecimiento grande, ¿verdad? Ya sea por iniciativas propias de las instituciones educativas, las iniciativas de las organizaciones educativas, o sino también sobre las iniciativas que el docente y el estudiante ha tratado de usar para mejorar ese proceso, siempre basado en las TICs, que es un concepto que no es reciente, es un concepto de hace muchos años. Pero yo creo que estamos en un creciente cambio, en una gran creciente evolución, y evidentemente no tenemos todavía debilidades, pero debemos seguir enfocándonos para facilitar ese proceso. Siguiendo la misma línea, señaló Escuder en el documento titulado Regionalización de la brecha digital, el desarrollo de la infraestructura de la TIC en Latinoamérica y Uruguay en la exposición del acceso de las TIC. Al igual que los otros bienes materiales, reconoce dos cambios con ciertos matices para su difusión. El primero se refiere a los dos efectos del mercado, es decir, una vía de mercado propuesta a la redacción de precios que faciliten la asequibilidad del acceso de la TIC, específicamente la banda ancha de Internet. Es una parte de la población exclusiva. El segundo cambio plantea el rol que juega el Estado mediante la iniciativa pública, la política social de las TICs, además de reducir y subsidiar precios o participar como una de las ofertas. En este sentido, la segunda pregunta, profesor. ¿Cree usted que Panamá tiene políticas públicas para el acceso a educadores, a educandos de las TICs? ¿Cómo se ve ese desarrollo de aplicaciones y usted considera que hace falta en Panamá? Sí, mira, básicamente la definición de políticas públicas ha sido durante los últimos, vamos a decir que durante los últimos 6, 7 años ha sido un punto medular con las instituciones que estamos involucrados en el sector academia y tecnología. Tanto así que muchas de las mesas de trabajo que conllevan a tecnología, por ejemplo, en especial, o a educación, han invitado a los diferentes actores a poder aportar, ya sea universidades, instituciones educativas de tanto colegios como escuelas, instituciones que dan financiamiento como Senacid, o grupos de interés, ¿verdad?, a sentarse a establecer y aportar esas políticas públicas para la promoción, el uso y el acceso de esas nuevas tecnologías. Evidentemente, todavía nosotros como país, yo siento que necesitamos, aparte de establecer políticas públicas claras en cuanto a tecnología, en cuanto al uso de la Internet, en cuanto a muchos aspectos dentro del área de TI, ¿verdad? Necesitamos establecer quién va a ser el regente de esas políticas públicas. Hay países que tienen ministerios de tecnología dedicados a la parte exclusiva de establecer los lineamientos de la implementación de las tecnologías de la información y comunicación en diferentes entornos. Nuestro país, por ejemplo, cuenta con la Senacid, que constantemente está promoviendo proyectos y convocatorias para que nuestros docentes y estudiantes participen y se integren en el uso de tecnologías, ¿verdad? Para que el estudiante del colegio haga proyectos como jóvenes científicos, para que los docentes sean reconocidos por la labor que hacen de implementación de tecnologías, ¿verdad? Para reconocer el mérito como tal, para que los estudiantes en el momento en que se están educando en la universidad puedan proponer soluciones también tecnológicas como nuevos investigadores. O sea, existen políticas y estrategias quizás muy diseminadas y que requeriría que en un momento determinado
nosotros como país estableciéramos quién se dedica a ver y evaluar que esas políticas públicas de tecnología se lleven a llevar a cabo. O el Ministerio de Educación, o la Secretaría Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, o en un momento determinado la AIG, por ejemplo, que también tiene que ver mucho con la parte de políticas públicas de tecnología, la parte de implementación tecnológica, y establecer quiénes son los encargados para que yo creo que con esta manera nosotros podemos ya materializar mejor y definir la ruta a seguir para poder entonces como organización, como una autoridad, como una dirección, como un ministerio, como se quiera llamar, se dedique ya exclusivamente a enlazar esos actores y a llamar a esos actores para que se puedan entonces llevar a cabo las políticas públicas definidas en el área de tecnología. Profe, en pandemia se obligó un poco a las universidades de la educación que demandó capacidades institucionales, individuales, que facilitaron no los procesos educativos. Hace poco el nivel de Panamá se regresaron a clases presenciales. La pregunta en este sentido es, ¿considera que el uso de las TICs en medio de la virtualidad fue adecuado? Y en el marco de la presencialidad educativa, ¿cómo evalúa el uso de estas en el marco de los procesos formativos? Te voy a dar mi perspectiva desde profesor de la Universidad Tecnológica de Panamá, porque bueno, en este proceso en que todos tuvimos que irnos a nuestras casas para trabajar desde casa, quizás muchas estrategias y muchas formas de trabajar de nosotros docentes no estaban acostumbradas a ese proceso, ¿verdad? La pandemia nos empezó a abrir los ojos de que el docente o el profesor tiene que ser un docente tecnológicamente activo. La pandemia liberó muchos puestos de trabajo de docentes que no soportaron la presión, ¿verdad? Porque había que establecer un mecanismo para poder conectarse, para subir tareas y muchas cosas. Yo creo que durante los primeros meses de pandemia y de clases virtuales, que bueno, no eran básicamente virtuales, sino eran a distancia, de forma síncrona, yo creo que nos resultó todo un poquito complicado. El hecho de tener que sentarnos frente a un computador, el hecho de tener que ver cómo saber si el estudiante estaba o no estaba, o sea, fue un momento complicado y muchos querían volver a ir a clase presencial, que no se podía hacer porque no lo permitía la situación, ¿verdad? Entonces, en ese proceso inicialmente cada docente se dio cuenta de sus necesidades en cuanto a competencias tecnológicas. Y las universidades, por ejemplo, la Universidad Tecnológica de Panamá nos llamó a varios grupos de dos profesores a ver qué podíamos hacer para que aquellos que teníamos mayor experiencia en el uso de tecnología apoyáramos a nuestros docentes que tenían menos experiencia en el uso de tecnología, ¿verdad? Entonces, la universidad empezó a armamos un pequeño proyecto para ofrecerle herramientas, materiales, webinars e información a los docentes para que supieran cómo usar un Moodle, cómo utilizar un Teams, cómo utilizar un Meet, o sea, qué herramientas puedo tener, qué tipo de simuladores puedo utilizar. Empezaron a armarse capacitaciones, reuniones, o sea, las universidades empezaron a tratar de que el docente tuviese el apoyo. Y yo creo que eso no, pues, ese proceso de dejar al docente así al garete, como decimos en buen panameño, no pasó en ningún lugar. O sea, todas las universidades empezaron a buscar los mecanismos para facilitar al docente. Entonces, empezamos primero el docente con necesidades de que tenía que dar clases y se le empezó a dar la posibilidad de usar las herramientas que tenía, pero a la par se le iba dando nuevas herramientas para que pudiera entonces mejorar ese proceso de enseñanza-aprendizaje, ¿okay? Luego de la virtualidad, de todo el proceso de clases desde casa, es evidente que teníamos que volver a un entorno educativo. Yo fui fiel defensor de que la educación no podía parar por el simple hecho de que no estábamos en un aula de clase. ¿Ya? Teníamos que utilizar, teníamos herramientas, teníamos plataformas. Muchas universidades, sin tener que estar en pandemia, ya tenían plataformas virtuales para trabajar y apoyaban ese proceso. O sea, teníamos que aprovechar ese momento. Pero algo muy importante, y que hay un libro muy interesante que
que fue escrito en su momento en pandemia por dos escritores españoles, que hablaban básicamente de que, ¿y después de la pandemia qué? Vuelvo a olvidar todo lo que uso de plataforma, las herramientas, vuelvo al salón, cojo la tiza, ya no uso la computadora. O sea, lo que se les recomendó a los docentes es que si habían aprovechado las oportunidades, las capacidades tecnológicas, usaran esas herramientas como un apoyo a su proceso de enseñanza. Y vos, por ejemplo, le digo a docentes, si usted ya olvídese de recibir en papel, ya olvídese de recibir en un folder engrapado, o sea, súbale la actividad en una plataforma, suba la tarea allí, descárguela, ayudemos al ambiente, ¿verdad? Menos papel. Entonces, yo creo que no podemos desligarnos del proceso de que la pandemia nos vino a enseñar algo y nos vino a enseñar que teníamos que prepararnos. Y en esa enseñanza nos dijo también que las tecnologías ya deben ser parte de nosotros, no podemos eliminarlas, ¿ok? Entonces, por eso es que yo le digo a los docentes, hoy este está bien, pero mañana de repente tiene COVID y tiene que dar clase. O es un familiar suyo tiene COVID y usted no tiene, pero usted se tiene que tener en cuarentena 5 días. Entonces, utilice las plataformas. Si yo tengo plataformas con información, yo tengo mis Teams para reunirme, yo puedo seguir haciendo híbrido ese proceso y haciendo que de repente se interactúe de forma positiva, ¿verdad? Entonces, yo creo que el aprendizaje no debe hacer que nos olvidemos de que, bueno, ya estamos presencial, ya olvidemos plataforma, ya olvidemos todo. Mira, estamos en una conferencia, en una entrevista en Zoom, ¿ya? Muchas veces, en algún momento, quizás esto hubiese sido imposible, ¿verdad? Hace unos años atrás, que no se usaban mucho las herramientas. Entonces, ahora podemos hablar con personas en cualquier momento. Y a veces yo tengo estudiantes de otras sedes, de otros centros regionales, de otras provincias, que simplemente le digo, profe, le voy a escribir por Teams. Ya están acostumbrados a decir, le voy a hacer una videollamada por Teams. Ya ni me llaman al celular, vamos a hablar por Teams, por ejemplo. Son formas de entender que la pandemia nos enseñó cosas y cosas muy positivas también, ¿verdad? Profe, las TICs están ofreciendo a los estudiantes acceso de fuentes ilimitados a conocimientos, a herramientas multimedias que permiten una amplia, vasta conocimientos de información. Sin duda, las TICs han transformado el entorno de aprendizaje actual. Pensando de uno tradicional, centrado en el docente, a uno centrado en el alumno. Cito García Sánchez en el artículo de 2017, en su página 1, las TICs en la educación superior, innovaciones y retos, revista interamericana de las ciencias sociales. ¿Y cree usted que las TICs han transformado los entornos de aprendizaje actualmente? ¿Y cómo se ha dado este proceso en Latinoamérica y específicamente en Panamá, profe? Mira, cuando empezamos a evaluar el uso de las tecnologías como un medio para que el estudiante pueda demostrar todas esas habilidades y el docente pueda facilitar esas herramientas, empezamos a ver las tecnologías como el medio sobre el cual, no el fin último, ¿verdad? Porque el fin último es nuestro estudiante, nuestro aprendizaje, el aprendizaje del estudiante. Pero nuestro medio, nuestro canal o nuestro camino para hacerlo son las tecnologías como tal, ¿verdad? Entonces pasamos de un proceso de aprendizaje que se centraba en lo que el docente decía, y lo que yo digo, eso es ley, y eso era muy típico en muchas universidades, en donde no me importa cómo tú lo estás aprendiendo, simplemente esto es lo que te voy a decir a ti que funciona, ¿verdad? Y empezamos a enseñarle al estudiante que mi proceso de enseñanza-aprendizaje tiene que estar centrado en él como estudiante. Hace poco, en el momento de pandemia, hablábamos, yo doy una asignatura de educación virtual, se llama Educación Virtual a un Doctorado X, y hablamos de un concepto que se llama transmedia, ¿okay? Es decir, el uso de múltiples medios para que el estudiante produzca conocimiento, ¿okay? Es decir, que yo hago que mi estudiante produzca conocimientos para la red, para las tecnologías. Entonces comienzo a hacer que el estudiante produzca podcasts, infografías,
produzca foros, ¿okay? Y situaciones donde él puede expresarse como lo haría diciéndole una sustentación físicamente a un profesor, pero produce para la red, o sea, cambia los medios de transmisión, ¿okay? Entonces ya el profesor no se está centrando en que simplemente voy a aprender un tema, sino que también le estoy dando las herramientas para hacer más comunicativo ese tema, ¿okay? Entonces por eso es que yo creo que todavía existe mucha ideología de que se debe aprender lo que dice el librito y muchas veces no se enfoca en utilizar herramientas para que el estudiante descubra solo, ¿verdad? Entonces es muy importante hacer ese ajuste. No puedo generalizar que suceda así a nivel de Latinoamérica o a nivel de Panamá, todo porque cada profesional del área de educación, cada estudiante tiene que evaluar de qué manera ha mejorado, ha cambiado esa forma de hacer la cosa a través de esa tecnología. Pero yo estoy convencido que cuando nosotros empezamos a hacer que el estudiante genere, no solamente para aprender sobre un tema X o Y, sino genere para que otros también aprendan, entonces vamos a seguir transformando ese proceso de enseñanza-aprendizaje a través de las herramientas tecnológicas. Profe, de acuerdo con Lugo en el artículo que cita en el 2018, la página 3, en su obra denominada Políticas Digitales de América Latina, tecnologías para fortalecer la educación de calidad, señala que debe fortalecer la ciencia, la tecnología y la innovación, y se plantea que es un principio aprovechar las TICs como herramientas adecuadas para fortalecer los sistemas educativos, la difusión de conocimientos al acceso a la información y el aprendizaje efectivo y de calidad. La siguiente pregunta sería, profe, ¿considera usted que las TICs han fortalecido los sistemas educativos de América Latina y Panamá? Puedo decirte en una aseveración personal que sí lo ha hecho. El desarrollo de las habilidades STEM dentro de las instituciones educativas creo que ha llevado a hacer eso, en donde no solamente hablamos de ciencia y tecnología, sino que también le enseñamos a que todo lo que haga en el entorno científico y tecnológico tiene que llevar a la innovación, tiene que llevar al cambio del paradigma, al proceso en donde no solamente yo la enseño a hacer o utilizar alguna herramienta, sino que también le puedo permitir producir. Entonces yo creo que empezamos a cambiar el paradigma del estudiante en cuanto a la forma en que se visualiza su producción dentro del aula de clase, ¿okay? Entonces va más allá del uso solamente y exclusivo de herramientas, porque yo puedo usar simuladores para explicar muchas cosas tecnológicamente aprobado, pero debe darme la posibilidad de poder generar alguna situación innovadora, algún cambio en la forma en que se hacen las cosas, y yo creo que con pequeños proyectos, con pequeñas actividades y con pequeños cambios de paradigma de docente dentro de las aulas de clase, yo creo que estamos empezando a lograr ese objetivo, ¿verdad? Incluir ciencia, tecnología e innovación soportadas por las tecnologías de la información y comunicación dentro del proceso de enseñanza-aprendizaje. Muchas gracias, profesor Vladimir, por su acompañamiento en esta entrevista. Ha sido muy ilustrada su participación y nos ayuda a comprender y mejorar la realidad de la educación latinoamericana y de Panamá. Las agendas educativas de los países de América Latina incorporan acciones y programas que apuntan a incluir las tecnologías para la enseñanza y aprendizaje. Es posible caracterizar el estado de situación de estas políticas con un mosaico heterogéneo en el cual aparecen diversidad de módulos de implementación, como así también grandes grados diversos de desarrollo. Se destaca así el esfuerzo de
los estados para instalar y sostener una política pública de fuerza de impacto social que atienda a la inclusión y a la calidad educativa en las últimas décadas. Y específicamente para los países de América Latina, llevar adelante este tipo de iniciativas ha construido un proceso de aprendizaje que ya lleva algún tiempo. Muchas gracias, profe, por la entrevista. Gracias, Beverly, por la invitación. Muchas gracias por ilustrarme de muchas cosas que desconocía. Muchísimas gracias. Hasta luego. Buenas tardes, profe. Le saluda Beverly Comay. Muy complacida, aunque sea como usted acaba de decir, conocerlo vía Zoom. Recording cosas que no podíamos hacer antes, ahora se vuelve en realidad. Muchas gracias. Gracias a usted por todo.